Bienvenidos a la asignatura Administración Financiera. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. En esta asignatura vamos a ver conceptos importantes que se deben manejar en todo proceso de gestión, en toda empresa, relacionados con aquel uso del dinero. Por lo tanto, es importante que todas las actividades se hagan de tal forma que podamos entonces comprender la aplicación de cada uno de los conceptos y definiciones que se deben investigar para poder ser aplicados. Por eso, debemos entonces tener en cuenta que todo administrador financiero es aquel que se encarga de hacer la inversión en la empresa. Es decir, ver cuáles son las mejores opciones que existen en el mercado para poder entonces colocar ese dinero, ese efectivo, ese capital que tiene la empresa en un momento dado y que le va a generar entonces unas ganancias, unas utilidades a la misma. También, en el caso que exista un déficit en el presupuesto y no se cuenten entonces con los recursos financieros necesarios para cumplir con todas las obligaciones, este es el encargado de ver cuál es la mejor fuente de financiamiento y cómo vamos a utilizar entonces ese dinero que es suministrado por una entidad bancaria y que nos permite entonces solventar el déficit de capital existente en la empresa. Por otra parte, es el encargado de garantizar que se obtengan entonces los dividendos que esperan los accionistas en un determinado tiempo, según lo establecido en las normas internas y en cada uno de los procesos que se lleven a cabo dentro de la empresa. ¿Cuál es el fin entonces de hacer esa inversión, de obtener un financiamiento y garantizar los dividendos? Pues obtener una rentabilidad y una liquidez. La rentabilidad, pues entonces son todas aquellas ganancias que quiere percibir la empresa en un momento dado y son las que le van a permitir crecer, aumentar su capital y poder entonces seguir avanzando y estar presente en el mercado. Y la liquidez, que es aquella que en un momento dado se requiere la empresa para poder cumplir con los compromisos establecidos. Ahí entonces se analizan ciertas situaciones o la forma como se está manejando el dinero, la caja en un momento dado, y si el dinero que proviene de las ventas de los productos o de los servicios ofrecidos se obtiene antes de el plazo en que se deben cumplir con esas obligaciones adquiridas por los proveedores. Sin embargo, debemos tener en cuenta que para poder entonces obtener esta rentabilidad, esta liquidez, las inversiones que se hagan y los financiamientos que se obtengan, debemos estudiar y tener claro cuáles son los riesgos existentes en el entorno del mercado y poder controlarlos y de esta forma minimizar o mitigar por completo dichos riesgos y la empresa no se vea afectada en el futuro por la influencia de los tipos. Entonces, para poder analizar, ¿sí? Para poder estudiar la administración financiera, uno de los documentos primordiales que debemos tener presentes son los estados financieros, dado que estos son los que me muestran a mí de forma estructurada, según lo establecido en las normas nacionales e internacionales, cuál es la situación financiera y el rendimiento financiero de la organización. Es por ello que los estados financieros son aquellos que le suministran información a los accionistas, a todos aquellos que necesitan tomar decisiones económicas e importantes para la empresa, para su funcionamiento, de cómo se encuentra su situación financiera, cómo ha sido su desempeño y cuáles son los cambios que deben entonces realizarse para que
es la toma de decisión sea lo más acertada posible. En este caso, todos los recursos se deben entonces analizar, ver cómo ha sido el comportamiento a través del el tiempo, y para ello pues se hacen unos análisis de los estados financieros que me permiten entonces ver esa variación, si ha sido positiva o negativa, o si la vemos de forma porcentual, entonces en qué porcentaje ha variado cada una de ellas. En el caso de los estados financieros, los dos más usados son el balance general y el estado de resultados. En el balance general, pues podemos ver esa relación de activo igual a pasivo más capital. Debe existir ese equilibrio donde los activos pueden ser igual a la suma del pasivo más el capital, y si no se presenta esta igualdad es porque hay un desequilibrio o hay un error en alguna de las cuentas y estamos entonces estructurando mal nuestro estado financiero. En este caso, nuestro balance general. También nos sirve para revisar nuestro flujo de caja, es decir, cómo se presenta según lo establecido, si es diario, semanal, mensual, trimestral, nuestro flujo de caja, cómo están nuestros ingresos y los gastos, y cuál es entonces si el dinero que está ingresando es suficiente para poder entonces cumplir con dichos compromisos que se adquieren en un momento dado, sean esto con los proveedores o porque se tenga un financiamiento en una entidad financiera. Como ya lo había mencionado, pues los estados financieros son utilizados en la toma de decisiones. Al ser una fotografía de la situación de la empresa en un momento dado o en un periodo establecido, pues podemos entonces tomar decisiones al analizar también los indicadores que podemos obtener con la información plasmada tanto en el balance como en el estado de resultado, y de ahí que la toma de decisiones me va a generar entonces una estrategia a aplicar para poder entonces minimizar las debilidades o los problemas que se están presentando y maximizar todas esas fortalezas que tenemos y aprovechar al máximo las oportunidades presentadas en el entorno. De forma general, vemos que el balance general pues son los activos, pasivos y capital. El balance general se dice que es estático, es decir, que está en una fecha determinada. Y generalmente se presentan al cierre del periodo fiscal, es decir, al final de año fiscal. Sea que este se finalice al 31 de diciembre o en el momento que se establezca según el periodo que se esté de inicio de la empresa. Y el estado de resultados, pues en él plasmamos los ingresos, los gastos y vemos cuál es la utilidad neta que tiene la empresa al cancelar impuestos y todo lo es tasas que se deben, impuestos y tasas que se deben pagar en un momento dado, entonces vamos a obtener esa utilidad neta. El estado de resultados vemos que es más dinámico y que lo podemos entonces establecer en un periodo específico. Algunos conceptos que entonces debemos tener en cuenta: el balance general, relación de los activos pasivos y capital, el estado de resultados, pues un resumen de los ingresos y gastos de la empresa, y esto pues entonces me muestra la utilidad neta, es decir, los ingresos menos los gastos, y también todo aquello impuestos que debe pagar la empresa. El estado de capital pues presenta un resumen de los cambios que ocurren en el capital de la entidad, y este es el resultado que se considera un estado financiero dinámico. Sí, el estado de capital es un estado financiero dinámico porque lo podemos estudiar en diferentes periodos de tiempo durante el año. Para poder entonces realizar el análisis del estado financiero, debemos tener en cuenta que
Analizar es descomponer los elementos o partes constituyentes, es decir, separarlas, discriminar cuáles son sus partes en relación al todo. Y de esta forma poder entonces, mediante técnicas, poder entender y comprender de qué se tratan cada uno de los estados financieros. Ya específico que en lo que corresponde, o sea, para ser más específico en lo que corresponde al análisis financiero, pues entonces es el estudio de la realidad financiera de la empresa a través de los estados financieros. Este análisis financiero es aquella interpretación que hacemos de ese conjunto de técnicas que se aplican, un análisis horizontal, análisis vertical, indicadores financieros, para poder entonces tomar una decisión. Esos valores que entonces nos dan el cálculo de un indicador, el análisis vertical, el análisis horizontal, ese dato se convierte en información necesaria para la toma de decisiones cuando lo interpretamos, cuando hacemos el respectivo análisis de ese resultado que me está dando la aplicación de una forma. Entonces, por eso decimos que es el estudio de la realidad. Ya el número que obtenemos lo convertimos en una realidad al compararlo con un estándar, con unos valores ya establecidos a nivel nacional o internacional, y esto me permite entonces a mí poder saber si estamos trabajando en lo correcto o si se deben realizar ciertos cambios para poder entonces minimizar los errores y poder cumplir con los objetivos establecidos. En el análisis financiero, sabemos que tenemos una perspectiva interna donde analizamos todos aquellos puntos débiles y los puntos fuertes que tiene la empresa, y lo que buscamos es entonces minimizar siempre o corregir los puntos débiles para que no se conviertan en una amenaza en el futuro y poder maximizar los puntos fuertes, fortalezas, para poder alcanzar los objetivos. Y en cuanto a la perspectiva externa, pues ahí entonces vamos a ver cuáles son las condiciones que se están presentando, las situaciones, y evaluar si esto, cómo me va a afectar a mí, a la empresa, en un momento dado. Entonces, todas estas perspectivas externas que tenemos entonces en el entorno, eh, que se deben analizar, que se deben estudiar, son las que me van a mí entonces tener previsión a corto y a mediano y a largo plazo de para poder establecer unas estrategias que me permitan entonces minimizar esos riesgos o amenazas existentes en el entorno. Como ya lo había mencionado, uno de los análisis financieros que se realiza es el análisis horizontal y vertical. En el horizontal vemos entonces cómo varía un rubro, ¿sí? En un periodo al otro, es decir, de un año al año siguiente, y ahí poder entonces ver si esta variación fue positiva o fue negativa. Y también poder entonces obtener ese porcentaje de variación de un año con respecto al anterior. Y en el vertical, entonces, ahí vamos a ver los cambios que se dan en cada una de las cuentas o rubros en relación a su total. Es decir, cuando estamos haciendo el análisis vertical, vemos entonces cuál es el total de mis activos y luego vemos cómo cada uno de los rubros o cuentas que me componen los activos, entonces, cuál es el porcentaje de participación que tuvo y si hubo una variación de un año al otro. Para verlo más claro, pues entonces aquí tenemos, en este caso, los activos, eh, un año 1 que es el 2013, un año 2 que es el 2014, y este respectivo análisis vertical y el análisis horizontal. Como vemos, el horizontal es la resta del año 2 menos el año 1 para poder entonces obtener la variación absoluta o el respectivo cálculo
en forma porcentual. Y el vertical, pues entonces vemos que hay un activo total que representa el 100% y cada uno de los rubros o cuentas allí establecidas me generan entonces un porcentaje específico de participación de ese 100%. Aquí podemos ver entonces lo que le estaba diciendo. La fórmula me dice que el año 2 menos el año 1 me da entonces la variación absoluta. Si la variación es positiva, quiere decir que en el último año hubo un incremento de ese rubro o de esa partida. Por lo tanto, se mejoró o creció, en este caso, los activos. Sí, la diferencia negativa quiere decir que disminuyó. Vamos a decir en este caso, entonces, que tenemos menos activo en el segundo año de lo que se tenía en el año anterior. Por ejemplo, tenemos la cuenta de efectivo, vemos que en el año 2013 eran 799.000 y en el año 2014 eran 571.000. Lo que quiere decir que hubo una variación de 228.000. Por lo tanto, la empresa en el segundo año, es decir, en el 2014, tenía menos efectivo y por lo tanto se puede entonces hacer una hipótesis de que la empresa tenía problemas de liquidez al no contar con efectivo suficiente o por haber disminuido la cantidad de efectivo que requería en un momento dado. También se puede luego hacer un análisis de la forma como se están llevando a cabo los procesos de pago y de cobro, pues le permiten a la empresa tener menos efectivo en caja y poder entonces invertirlo en otras actividades y así poder obtener ganancias de eso. Entonces, pero hasta el momento podemos ver que solamente tenemos una disminución. Ya al analizar el por qué está negativo es que podemos encontrar una respuesta de dicha situación. Porcentual, pues entonces vemos que es el año 2 entre el año 1 le restamos 1 que me representa el total, y lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Y así lo hacemos con cada uno de forma horizontal. Y obtenemos entonces los porcentajes de variación. Vemos nuevamente que en el ejemplo que estamos tomando, que era el efectivo, que entonces hubo una disminución del efectivo del 28,51% en el año 14 respecto al año 2003. En el vertical, tomamos entonces el total de mi rubro, que en este caso es el activo total, y vamos a hacer entonces el porcentaje de esta manera. La casilla que estamos estudiando, el rubro que estamos estudiando, vamos a decir que son los activos corrientes, el ejemplo, lo dividimos entre el total, el activo total, y eso lo convertimos en porcentaje. De esa forma, decimos entonces que el activo total tiene un porcentaje de participación referente, el activo corriente referente al activo total. El activo corriente, hacemos lo mismo, tomamos el valor del activo corriente entre el activo total y obtenemos el porcentaje, que en este caso es del 70,35%. ¿Qué quiere decir? Que del 100% del activo, el 70% es activo no corriente, es decir, aquel activo que no se puede convertir en efectivo en el corto plazo. En el caso del análisis vertical de el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, aquí cada uno de los rubros o cuentas van a ser un porcentaje, pero de las ventas totales. Es decir, mi 100% aquí lo representa son las ventas y luego cada uno de ellos van a decir que es un porcentaje de esas ventas. Ejemplo, tenemos el, las ventas y lo dividimos, tenemos los costos de venta y lo dividimos entre las ventas, me da un porcentaje,
me dice que el 77,09%. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de las ventas, el 77,09% son costos de venta. Es decir, que de ese total de las ventas, el 77,09% del monto que se tiene de las ventas corresponde a mis costos de venta. Y así vamos estudiando cada uno de ellos. A la final, cuando calculamos entonces el porcentaje en el que me corresponde el resultado del ejercicio, podemos decir entonces que del 100% de las ventas, la empresa está obteniendo una ganancia o una utilidad del 3,97%. Es decir, de ese total que yo venda, el 3,97% es la ganancia que va a obtener la empresa en un momento dado. Así, de esa forma, pues entonces puede estudiar si son los recursos, se están utilizando los recursos de manera correcta y si son los ingresos que quiere obtener en un momento dado. Otra forma que complementa o que es necesaria durante el análisis de los estados financieros, pues entonces es el cálculo de los ratios o razones financieras. Aquí podemos entonces poder conocer puntos débiles de la empresa, problemas y anomalías, y en ciertos casos, pues formular con un juicio personal cuál es la situación que se está presentando. Por lo tanto, debemos entonces, para poder calcular dichos ratios, contar con estados financieros y poder entonces hacer ese comportamiento de un año al otro. Entre las razones que se deben estudiar, pues están las razones de liquidez, cómo, qué capacidad tenemos para pagar en el corto plazo, razones de actividad, cuál ha sido la eficiencia y la efectividad en la gestión de la empresa, razones de endeudamiento, es decir, cómo está nuestro nivel de endeudamiento en relación a su patrimonio y las razones de rentabilidad, poder ver si la empresa es rentable o si es necesario que se generen más ingresos de los que, de los que se están obteniendo. Ejemplo, como lo vimos en el análisis anterior, en el análisis vertical de los resultados, si ese 3,94% es representativo para lo que los accionistas quieren obtener por el funcionamiento de la empresa, o si se debe entonces generar más ingresos, ser más rentable. Estas presiones financieras son importantes o son utilizadas por diferentes personas, instituciones o organismos para poder entonces analizar la situación de la empresa y también tomar una decisión en un momento dado. Es decir, una institución bancaria puede ver las razones de liquidez a corto plazo y así poder ver entonces cuál es la capacidad de pago que tiene dicha empresa y así tomar la decisión de asignar o de otorgar un crédito que esté en proceso. Un acreedor, vemos entonces razones de rentabilidad para poder entonces generar una teoría. Sí, si yo voy entonces a dar dinero o a permitir el uso del dinero, entonces vamos a buscar qué tan rentable es la empresa y que esta entonces genere utilidades. Y los accionistas, pues a ellos les interesa esa razón de rentabilidad a corto y largo plazo para saber si lo que ellos están invirtiendo, entonces, están obteniendo los resultados que ellos esperan. Una de las actividades a realizar es la estructuración de un informe financiero. Este informe financiero, en primer lugar, deben contar, si pueden tener en sus manos, dos, la información de 2 años consecutivos, tanto del balance general como del estado de resultados. ¿Por qué? Porque así se puede comparar y hacer un análisis de cómo está funcionando la empresa respecto al año anterior. El informe, pues entonces se estructura
con un encabezado donde van a colocar el nombre de la empresa, el nombre del informe, los estados financieros que se están analizando, es decir, el periodo, lugar y fecha en que se elaboraron dichos estados financieros. Hacen un pequeño resumen de la empresa para saber a qué se dedica y cuál es la descripción de la misma. Vemos entonces los objetivos, o miramos los objetivos del informe, es decir, cuál es el propósito de dicho informe. Entonces, mi objetivo es conocer la situación actual de la empresa, conocer la situación financiera, conocer la rentabilidad de la empresa. Entonces, todos esos objetivos son los que yo me voy a plasmar y así yo ya sé cuál va a ser el propósito del informe que estoy elaborando. Presentamos los estados financieros de los 2 años consecutivos. Se realizan los gráficos de los estados financieros. ¿Por qué se realizan los gráficos de los estados financieros? Porque muchas veces, de, cuando los graficamos, cuando tenemos una imagen, es más fácil captar cuál es el comportamiento de un año. Entonces, podemos ver esa diferencia entre las barras, en caso de que se haga con un gráfico de barras, de cuál año es el que tiene más activos, cuál es el que tiene más pasivos, y así poder entonces ya tener una idea de cómo está estructurada la empresa y cómo se ha ido comportando financieramente. Luego, realizamos los respectivos análisis vertical y horizontal. Hacemos el cálculo de los indicadores financieros y aquí es donde comienza lo que mencioné al inicio de la clase. Calculamos los indicadores y él nos da un resultado. Al compararlo con un estándar, al compararlo con lo establecido en las normativas, pues entonces podemos generar una información. Esa información es la que me va a permitir a mí entonces identificar los problemas de la empresa. Es decir, vamos a describir cuáles son los problemas que se están presentando. Es decir, la empresa está presentando problemas de liquidez. Luego, hacemos entonces el análisis de las causas que me están generando esos problemas. Ahí vamos entonces a detallar de manera concisa cuáles son las causas del problema. Si ya dijimos que el problema era la liquidez, entonces ahora vamos a hacer un análisis de todas las causas que están llevando a la empresa a no tener la liquidez que se requiere. Y por último, como en todo informe, se deben generar conclusiones del análisis y recomendaciones, que son aquellas actividades o esas estrategias que debemos aplicar para poder entonces solucionar el problema. Espero quede clara la información y podamos entonces aprender en cada una de las actividades a realizar y así poder entonces crecer tanto en lo académico como en lo profesional y garantizar un buen futuro de la empresa, sea que nosotros seamos empleados o emprendedores y dueños de la misma. ¿Sí? Bienvenidos una vez más y el mayor de los éxitos.